Continuando con los ejemplos, para mí la mejor manera de aprender nomenclatura es empleando las reglas directamente con ejemplos, de acuerdo con ejercicios. Entonces no perdamos el tiempo y hagámoslo de esa manera. Bien, aquí tengo formulados óxidos con el método que ustedes ya conocen, que es el cruce de valencias. Aquí es lo mismo, están formulados. Lo único que nos hace falta hacer es ponerle nombre, cómo se llaman o cómo se van a llamar estos compuestos que están aquí. ¿Ok? Entonces, sigamos las reglas. Se van a dar cuenta que esto es muy sencillo. Por ejemplo, este compuesto que dice feo, que es hierro y oxígeno, si se dan cuenta y si lo analizamos a simple vista, nos vamos a dar cuenta que es un óxido metálico. ¿Por qué? Porque es un elemento metálico, que es el hierro más oxígeno. Es un óxido metálico. Bien, ahora, ¿cómo le voy a poner nombre a este compuesto? Bien, primero, sigamos las reglas. En la nomenclatura sistemática me dice que tengo que agregar el prefijo numérico más la palabra óxido de, seguido del otro prefijo numérico, seguido del nombre del elemento metálico. Sigamos los pasos. Prefijo numérico, contemos los átomos, en este caso de quién. Siempre que hagamos nomenclatura, se comienza de derecha a izquierda, es decir, vamos a comenzar nombrando esta parte y luego vamos a pasar a esta parte. ¿De acuerdo? Entonces contemos cuántos átomos de oxígeno hay. Los átomos de oxígeno que hay en este caso es o son solamente uno. Por lo tanto le corresponde el prefijo mono. Entonces se llamaría mono. ¿Mono qué? Mono más la palabra óxido, si se dan cuenta. Entonces sería mono, o en este caso monóxido, para ahorrarnos tiempo. Monóxido. Hagamos un poquito más grande la letra. Monóxido de, esto es muy importante, monóxido de prefijo numérico. ¿Cuántos átomos hay en el caso del metal? Solamente hay uno. Monóxido de, otra vez mono, porque solo hay uno, de mono, y el nombre del elemento metálico que es hierro. Entonces el nombre sería monóxido de mono hierro. Y así de simple es agregarle el nombre con la nomenclatura sistemática. ¿De acuerdo? Podemos pasar al siguiente ejemplo. En este caso ya vimos las reglas. Comenzamos de este lado para este lado. Hay tres oxígenos. Entonces si hay tres oxígenos le corresponde la el prefijo tri. Entonces sería tri, vamos a hacerlo con mayúsculas, trióxido, ¿vale? Trióxido, seguido de la palabra de, prefijo numérico, ¿cuántos aluminios hay? Hay dos, trióxido de di, y el nombre del elemento metálico, que en este caso es aluminio. ¿Ok? Entonces el nombre en esta, vaya la redundancia, nomenclatura sería trióxido de dialuminio. Pasamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos otro compuesto. Mismo caso, contamos cuántos hay. Aquí son dos oxígenos, por lo tanto lleva dióxido de. Contamos el número de átomos del elemento metálico, que solo es uno, dióxido de mono, y el nombre del elemento metálico de mono, plomo. ¿Ok? Aquí se puede comentar algo muy particular. En este caso, cuando el elemento metálico solo es uno, y ya no se acostumbra tanto a poner monoplomo. ¿De acuerdo? Entonces aquí podría ser monoplomo o plomo. Esto es cuestión de cómo se acomoden. El caso esencial del oxígeno sí es necesario ponerlo, especificarlo. Pero en los casos cuando solo se encuentre uno, como por ejemplo aquí en lugar de mono hierro pudimos haber puesto solamente hierro. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el último. En este caso sería 3, por lo tanto es un trióxido de, el elemento que está ahí es cromo, solo hay un cromo. Recuerden, puede ser de monocromo o simplemente de cromo. Perfecto. Y esto es lo referente a la nomenclatura de tipo sistemática para óxidos.
Ahora vamos con la nomenclatura stock. Aquí en la nomenclatura stock nos vamos a olvidar de los prefijos que acabamos de ver. Aquí le vamos a poner nombre con base al número de oxidación del elemento metálico, ¿ok? ¿Por qué del elemento metálico? Porque sabemos que oxígeno siempre va a trabajar con -2. Entonces, ahí es donde radica la diferencia. Ahora bien, avancemos de este lado. Nomenclatura stock. Yo ya sé que se llama monóxido de hierro, de monohierro, en esta nomenclatura sistemática. Ahora, ¿cómo se va a llamar en la nomenclatura stock? En la nomenclatura stock es esencial seguir esta regla. Empezamos con la palabra óxido de más el nombre del elemento metálico. ¿Ok? Hasta ahí vamos muy fácil. En este caso sería, vamos a cambiar el color a verde. Sería óxido de, el elemento metálico en este caso es hierro, óxido de hierro. Aquí es donde vamos a cambiar, o aquí es donde viene la magia, porque aquí vamos a cambiar óxido de hierro y entre paréntesis hay que poner la valencia del elemento metálico. Ahora, esto es bien importante y esto ya lo vimos, esa fue la razón por la cual les enseñé a formular. ¿Cómo sé cuál es la valencia? Pues esto es muy sencillo, tenemos que recordar las lecciones pasadas y formular. Recuerden que tengo hierro y tengo oxígeno, ¿vale? Yo sé que oxígeno siempre trabaja con -2, ¿sí? Entonces, si oxígeno siempre trabaja con -2 y solo hay un átomo de oxígeno, -2 por 1 es igual a -2. ¿Qué número tiene que ir aquí para que con este me dé 0? Debe de ir un 2, ¿de acuerdo? Ahora, hierro 2 por 1 me da 2. Entonces 2 más 2 menos 2 me da 0. Y así es como formulo. Recuerden, aquí hubo un cruce de valencias como ya lo vimos. Esto es repetir la lección pasada, pero no está de más que se los diga que quedó de esta manera. Pero como son números que tienen mitad y se pueden partir, lo único que hicimos fue partirlos a la mitad. Entonces queda como FO. Por lo tanto, la valencia del hierro es de 2. Entonces su nombre sería óxido de hierro con números romanos, muy importante, óxido de hierro 2. Y ese es su nombre con nomenclatura stock. Pasamos al siguiente. En muchos casos es muy fácil inferir la valencia. Por ejemplo, en este caso podemos inferir la valencia sin hacer todo este rollo, simplemente regresando. Yo sé que este 3 le corresponde al aluminio y este 2 le corresponde al oxígeno. Entonces, aplicamos el mismo principio que acabamos de ver. Comenzamos con la palabra óxido de, nombre del elemento metálico. Óxido, óxido de aluminio. ¿Ok? Y entre paréntesis y con números romanos tenemos que poner la valencia del aluminio, que sabemos que es de 3. Igual sabemos que es de 3 porque es la única valencia que tiene aluminio, ¿no? Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo, así de rápido. Ok. En este caso, misma situación. Tenemos que hay que poner la palabra óxido, óxido de plomo, y entre paréntesis la valencia del plomo. Ahora, hay que determinar la valencia de plomo. Plomo tiene dos valencias, ¿de acuerdo? Plomo tiene valencia 2 y valencia 4. Hay que ver con qué valencia trabajo en este compuesto. Les digo, cuando agarren práctica se van a dar cuenta que pueden sacar la valencia o el número de oxidación de manera muy rápida, sin necesidad de hacer el cruce, pero aquí vamos a hacerlo paso a pasito. Si yo tengo plomo y oxígeno aquí con 2, yo sé que oxígeno siempre tiene -2, -2 por 2 me da -4. Entonces plomo tiene que tener 4 de valencia para que esta suma algebraica me dé 0. Entonces, más 4 y -4 me da 0. Por lo tanto, la valencia del plomo es de 4. Aquí sería el nombre, óxido de plomo 4, ¿de acuerdo? Importante ponerlo siempre con números romanos. Óxido de plomo 4. Vientos. Y vámonos con el último. Misma situación. Hay que ser muy cuidadosos con las valencias, sobre todo cuando se pueden partir a la mitad y cuando el elemento tiene muchas valencias, como es este caso. Comenzamos con lo que ya sabemos. Óxido de cromo, ¿vale? Óxido de cromo, ¿qué? ¿Cuál es la valencia de cromo aquí? Bien, hay que determinarla. La valencia de cromo en este caso, vamos a hacer un poquito más grueso el lápiz para que se vea mejor. Entonces tenemos que es cromo
hay un 3. Entonces ocurre exactamente lo mismo. Inferimos, eh, oxígeno siempre va con -2, -2 por 3 me da -6. Cromo tiene que tener un número o un estado de oxidación de +6. De hecho, si revisamos la tabla periódica podemos ver que cromo tiene 3 posibles estados de oxidación, los cuales son +2, +3 y por último +6. En este caso cromo formó este compuesto utilizando la valencia de +6. Entonces aquí le vamos a poner 6. Mismo ejercicio, mismo ejemplo, suma algebraica me debe dar 0. Entonces la valencia en este caso de óxido de cromo es de 6, ¿vale? Entonces tenemos que poner óxido de cromo con el número 6 romano. Paréntesis y vamos a apuntar el 6 en números romanos. Perfecto. Continuemos, chicos. Se dan cuenta que esto es sencillo, solamente hay que seguir las reglas. Bien, vamos con la nomenclatura que para mí es la más la más enfadosa, la más complicada. Ok, nomenclatura tradicional. Empezamos. Me dice que para que yo pueda formular tengo que poner la palabra óxido de. Bien, hasta aquí es ganancia porque parece ser fácil. Vamos a hacerlo con un color que no hayamos usado, que es el azul. Ok, empezamos. Óxido de. ¿Vale? Prefijo. Aquí es donde comienzan los problemas. ¿Cómo asignar los prefijos y los sufijos en la nomenclatura tradicional? Tengo que utilizar esta tabla que les presento aquí y que les voy a anexar en su hoja de trabajo y quiero que la revisen con mucha atención. Vean, si el elemento metálico en cuestión tiene un estado de oxidación, ¿ok? El sufijo que va a llevar es sufijo y prefijo, en este caso va a ser un sufijo, va a ser ico, ¿ok? Ico. Si mi elemento tiene dos estados de oxidación, al mayor le voy a agregar ico y al menor le voy a agregar oso. Si mi elemento tiene tres estados de oxidación, al menor le agrego hipo de prefijo, es decir, adelante del nombre, y le agrego oso al final. Si solamente tiene, perdón, con el del medio, solamente le agrego oso al final y en el mayor le agrego ico al final. Ahora, si mi elemento tiene cuatro posibles estados de oxidación, al menor le voy a agregar al principio hipo y al final oso. Al que le siga del menor le voy a agregar solamente oso al final. Al que le siga, o al del medio, si lo queremos ver de esta manera, le agrego ico al final. Perfecto. Y al último o al mayor le voy a agregar al principio per, la terminación ico. Parece complicado, parece muy revuelto, pero vamos a ver que no lo es. En este caso, analicemos el primer caso. Tengo al hierro. Hierro tiene dos posibles estados de oxidación, que son +2 y +3. Perfecto, entonces voy a utilizar esta regla donde dice 2. Chequen al mayor ico y al menor oso. El mayor es +3 y el menor es +2. En este caso, hay que determinar qué estado de oxidación usó para formar el compuesto. Ya determinamos que usó el 2, por lo tanto es el menor. Y si es el menor le corresponde la terminación oso. ¿Cuál sería su nombre? ¿Ok? En el caso del hierro es de los pocos elementos junto con el oro donde cambia el nombre. En los demás es de la misma manera. Me explico. Óxido de, en este caso, podemos omitir la parte de D y poner únicamente óxido fe y le agregamos la terminación oso, óxido ferroso. De hecho, este óxido de podemos eliminarlo, ¿no? Porque realmente no llevan la preposición de. Aquí se me fue. Bien, óxido ferroso. Perfecto. Si todavía no queda claro, hagamos otro ejercicio. Chequen este. Tenemos al óxido de aluminio 3 o al trióxido de dialuminio. Vamos a ver cuál sería su nombre en nomenclatura tradicional. Si yo voy a mi tabla periódica, voy a ver que aluminio solo tiene un estado de oxidación, que es el 3. Entonces voy a utilizar esta regla, la de hasta arriba. Cuando solo hay un estado de oxidación,
agrego la terminación ico. Bien, entonces, ¿cuál sería el nombre de este individuo? Pues es muy sencillo. Óxido. Aquí está en amarillo, vamos a volverlo a azul. Óxido. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Óxido. Nombre del elemento, que sería aluminio. Alumi. Y la terminación ico. Óxido alumínico. ¿De acuerdo? Ese sería su nombre con esta nomenclatura. Óxido alumínico. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, es sencillo. Óxido alumínico. Es aluminio más terminación ico. Perfecto. Hagamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí al dióxido de monoplomo o al óxido de plomo 4. Misma situación. Aquí vamos a ponerle óxido. En este caso, plomo tiene dos posibles valencias. Las valencias posibles de plomo son 4 y 2. Como son dos posibles valencias, volvemos a la tablita. La tablita me dice que cuando son 2, al mayor ico y al menor oso. Entonces, en este caso, plomo utilizó su número de oxidación mayor, que fue 4. Su nombre sería óxido. Aquí igual, esto se hace por fonética, se podría decir. En lugar de poner como es plomo, plomoso, o se escribe plumboso, o plómico, ponemos plúmbico, ¿de acuerdo? Cambiamos la O por la U. Óxido, como en este caso es la valencia mayor, vamos a poner óxido con acento en la U, plum, terminación ico, óxido plúmbico. Bien, entonces pasamos con la última nomenclatura, que es esta, la de el óxido de cromo 6. Esto igual ya lo sabemos. Empezamos con la palabra óxido. Ok, sabemos que el elemento es cromo, vamos a ponerle crom. Ok, ¿qué terminación va a llevar? Aquí hay 3 estados de oxidación, más 2, más 3 y más 6. Regreso a mi tablita y la tablita me dice que cuando tengo 3 estados de oxidación, al menor le agrego hipooso, al medio le agrego oso y al mayor ico. En este caso está utilizando el mayor, que es ico. El nombre aquí sería óxido crómico, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Les voy a dar un ejemplo aquí únicamente para esa nomenclatura. En el caso en el que yo tuviera, por ejemplo, este compuesto, que sería CRO, aquí, si se dan cuenta, utilizaría la valencia 2, ¿de acuerdo? El estado de oxidación 2, que es el más chico. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Aquí, como está usando la valencia 2, que es la más pequeña de las 3 que tiene, que es más 2 y este sería menos 2. En este caso, el nombre, si regresamos a la tablita, me dice que le tengo que agregar al principio hipo y al final oso. ¿Qué quiere decir el hipooso? Vamos a ver qué quiere decir el hipooso. Quiere decir que se llamaría óxido hipo, nombre del elemento, que es cromo, óxido hipocromoso. ¿De acuerdo? Ese sería su nombre con la nomenclatura tradicional. Es un poquito complicado, yo lo sé, pero con la práctica vamos a ir agarrándole el sentido a esto. ¿De acuerdo? Espero que no tengan ninguna duda con esto, que son nomenclaturas de óxidos, compuestos formados, óxidos metálicos, compuestos formados por un elemento metálico más oxígeno.